Hola, bienvenidos a matemáticas.net. Vamos a continuar trabajando sobre las ecuaciones exponenciales. En concreto, en el último vídeo, pondré un enlace al final, resolví esta ecuación, 4 elevado a x más 6 elevado a x igual a 9 elevado a x. Y lo hice mediante 3 procedimientos, pero en todos los desarrollos estaba implícito el hecho de que x era un número real. Se me ha hecho una consulta sobre qué pasaría si resolviéramos esta ecuación en el cuerpo de los números complejos. Hoy voy a dar respuesta a esa pregunta. Bien, voy a transformarlo así, 4 elevado a z más 6 elevado a z igual a 9 elevado a z. Y ahora voy a considerar que z es un número complejo. Muy bien, primera precaución, ¿qué significa 4 elevado a z? O mejor aún, ¿qué significa z elevado a w cuando z y w son números complejos? Pues por definición es e elevado a w por el logaritmo principal, escribimos así, de z. Vale, aquí ya tenemos una serie de detalles que vamos a ir explicando. Esto es la exponencial compleja, una función que es periódica, ¿vale? Es decir, que por lo pronto no tendrá inversa, a no ser que se restrinja. Por lo tanto, cuando hagamos un logaritmo, que se supone que es la inversa de la exponencial, no tendremos un único resultado, sino una infinidad de ellos. Y de ahí responde la idea del logaritmo principal, que escribimos de esta forma. Me explicaré mejor. E elevado a x más y por y, que sería e elevado a z, expresando z en forma binómica, se define como e elevado a x por coseno de y más y seno de y. ¿Lo veis? Vale, por esta misma definición se puede probar con facilidad que si hago e elevado a z más 2 por k por pi y por la unidad imaginaria, voy a sacar de nuevo e elevado a z. Debido obviamente a las características de periodicidad de las funciones trigonométricas que tenemos aquí, seno y coseno, cuyo periodo, como sabéis, es 2pi. Este k que tengo aquí se supone que es un número entero. Pero si quiero hablar de periodo, tengo que buscar el mínimo que verifique esto. Obviamente es 2pi por i. Así que puedo decir que la función exponencial es periódica con periodo 2pi por i. ¿De acuerdo? Siendo ahí la unidad imaginaria. ¿Bien? Bueno, pues eso hace que cuando planteemos una expresión como esta, e elevado a z igual a w, y queramos despejar el valor de z, eso lo entendemos como el logaritmo de w, ¿cierto? Pero el hecho de que esta función tenga para un mismo, o mejor dicho, para valores diferentes, un mismo resultado, distintos zetas, dan el mismo w, hace que esta inversión no sea unívoca. Bien, luego pondré al final un enlace de un vídeo donde justifico la fórmula que voy a poner ahora. El resultado es que no puedo definir de forma unívoca el logaritmo de w. El logaritmo de w se definirá como el logaritmo neperiano, evidentemente, todo lo que escribo aquí, del módulo de w, siendo esto el logaritmo entendido como número real, ¿vale? El logaritmo de este número real, más i por el argumento de w. Y ahí tenemos otro detalle. ¿Qué es eso del argumento de w? Voy a explicarlo. Cuando representamos un número complejo en el plano complejo, el plano de Argand, el plano de Gauss, como queráis llamarle, pues lo podemos expresar mediante coordenadas polares a través de un ángulo y a través de un módulo, ¿no? Vale. Muy bien, el argumento no es el ángulo en concreto, sino toda aquella colección de ángulos que nos van a ubicar el número complejo en el mismo afijo, ¿vale? En el mismo punto. Así que el argumento de W se entiende como
el argumento principal de W, que pongo en mayúsculas, más 2k por pi, siendo k un entero. ¿Y cuál es el argumento principal? Para tener un punto de referencia, el argumento principal se define como un ángulo que verifique, generalmente así, a veces es otra cosa, que verifique estas condiciones, entre menos pi, sin ser menos pi, y pi pudiendo ser. Bueno, evidentemente es un convenio, y en este caso concreto, como veis, pues el ángulo se definiría así, en este sentido. No tendría utilidad hacerlo así, puesto que ya superaríamos los extremos que hemos puesto ahí para elegir el argumento principal. Vale, es decir, que esto también podríamos poner que el logaritmo de W es el logaritmo neperiano del valor absoluto, bueno, o del módulo de W más I por el argumento principal de W más 2k pi, ¿vale? Siendo k un entero positivo. Bueno, entendido todo eso, ya podemos justificar esta fórmula. ¿Lo veis? Z elevado a W es E elevado a W por el logaritmo principal de Z. El logaritmo principal de Z no es ni más ni menos que el logaritmo de Z, aquí estoy haciendo para W, pero para Z será igual, más I por el argumento principal de Z. En este caso es W, pero el cambio es inmediato. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que voy a aplicar aquí para hacer este cálculo. Ahora veis lo que sale. 4 elevado a z, pues sería e elevado a z por el logaritmo neperiano principal de 4. Análogamente aquí sería e elevado a z por el logaritmo neperiano principal de 6 igual a e elevado a z por el logaritmo neperiano principal de 9. ¿Lo veis? Aquí he cambiado la notación, no he puesto L o G, sino LN, pero es igual, en mayúscula, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Quiero que tengáis una cierta flexibilidad con la notación, no os confunda. Esto significa el logaritmo principal. Bueno, ¿y cuál es el logaritmo principal de 4, de 6 y de 9? Pues muy sencillo, sería el logaritmo neperiano de toda la vida, real, del módulo de 4, ahora veis que es 4, más I por el argumento principal de 4. Aquí igual, 6 más I por el argumento principal de 6. Y aquí de 9 más I por el argumento principal de 9. 4, 6 y 9 son números reales. Estarán en el eje real. Según lo que hemos visto del argumento principal, que tiene que estar entre menos pi, sin poder ser pi, y pi, pues obviamente por este lado no, puesto que son positivos. Todos tendrán que venir a ser por este lado, y el argumento principal será 0. ¿Vale? No tengo otra posibilidad de elegirlo siguiendo este convenio. El argumento principal será 0. Y eso ocurre así con todos los números reales positivos. Su argumento principal es 0. Por lo tanto, quedan expresados de esta forma. ¿Vale? Y no hay mayor problema. Esto es el logaritmo neperiano de 4, o sea, 2 por el logaritmo neperiano de 2, ya estoy en el mundo real, logaritmo neperiano de 2 más logaritmo neperiano de 3, logaritmo neperiano de 2 por 3, y esto es 2 por el logaritmo neperiano de 3. Cosa que pongo aquí, e elevado a z por 2 logaritmo neperiano de 2 más e elevado a z logaritmo neperiano de 3 más logaritmo neperiano de 2 igual a e elevado a z por 2 logaritmo neperiano de 3. Y ahora, pues como en el ejercicio anterior, voy a dividirlo todo por e elevado a z logaritmo neperiano de 3. Ningún problema, puesto que no lo he dicho, tendré que dedicar un vídeo exclusivamente a eso. Las propiedades de la función exponencial me lo permiten. E elevado a z partido de elevado a z' es e elevado a z menos z', ¿vale? A partir de la definición se puede demostrar esto y todas las propiedades naturales que se entienden para la exponencial, tanto compleja como real, ¿vale? Bueno, pues al hacer esa división, esto quedaría elevado a z, 2 logaritmo neperiano de 2, menos 2 logaritmo neperiano de 3, ¿vale? Al dividir aquí, se restan los exponentes, más e elevado
a z logaritmo neperiano de 3 más logaritmo neperiano de 2 menos 2 logaritmo neperiano de 3 igual a 1. Bien, puesto que e elevado a 0 es 1. También se puede demostrar que ya sea real o complejo. Y eso es debido a que aquí al hacer la división, divido por sí mismo y ya da 1, o bien, si queréis, le restáis los exponentes y sería e elevado a 0. De las dos formas es evidente que da 1. Bueno, pues aquí quedaría e elevado a z por logaritmo neperiano de 2/3, eso igual que antes, y todo eso elevado al cuadrado. Es una reformulación para dejar esto adecuado a la expresión que tengo, y esto sería e elevado a z, fijaos que ahora el logaritmo neperiano de 3 menos 2 logaritmo neperiano de 3, o sea que sería logaritmo neperiano de 2 menos logaritmo neperiano de 3, que quedaría así, ¿vale? Igual a 1. Lo paso restando y tengo esto. Y ahora hago el cambio que ya utilicé en su momento, que era poner t igual a e elevado a z por el logaritmo neperiano. En el caso anterior era e elevado a x, pero aquí, como veis, ningún problema. E elevado a z, logaritmo neperiano de 2/3. De esa manera tendré t cuadrado más t menos 1 igual a 0. Y esto lo resuelvo en c, pero resolverlo en c es lo mismo que resolverlo en r. Ahora bien, cuidado, porque la raíz negativa aquí también me vale. Esto sería menos 1 más la raíz cuadrada de 5 partido 2, ¿vale? Pero no ha habido problema, puesto que raíz negativa no he sacado. Tendríamos t cuadrado más t menos 1 igual a 0, y sería menos b, menos 1 más la raíz cuadrada de b cuadrado, que es 1, menos 4 por menos 1. Bien, entonces ya tenemos esto, que sería, pues, por un lado, menos 1 más raíz de 5 partido 2, que era el que usábamos porque era positivo, y en los números reales esto tenía sentido que fuera positivo. De hecho, es el único sentido que tiene, pero aquí en los números complejos no pasa nada si consideramos este también. Por lo tanto, para terminar, fijaos lo que ocurre, y esto es lo único nuevo. E elevado a z, logaritmo neperiano de 2/3 es justamente menos 1 más raíz de 5 partido 2. ¿Vale? Bien, pues entonces aquí vuelvo a pensar de la misma forma de antes, ¿vale? Cuando yo hago esto y escribo que z es el logaritmo de w, he de usar la idea del logaritmo, ¿vale? Es decir, el hecho de que es una función que tiene múltiples valores para cada valor, en este caso de w. Por lo tanto, aquí z logaritmo neperiano de 2/3 será el logaritmo de menos 1 más raíz de 5 partido 2, que es precisamente, pues, el logaritmo del módulo de este número, ¿vale? Que en este caso será el mismo, evidentemente, puesto que es positivo, más i por el argumento de este número. Pero es un número real positivo, entonces su argumento son múltiplos de 2pi, así que lo puedo poner directamente, i por 2kpi, siendo k un número entero. Ahí tenéis una infinidad de soluciones, de entre las cuales la que tenemos k igual a 0, desaparecerá la parte imaginaria y quedará solamente un número real que despejaríamos fácilmente pasando el logaritmo neperiano de 2/3 aquí. Bien, para ser más correctos, voy a hacerlo en general y luego voy a decir lo mismo que he dicho aquí. Sería logaritmo neperiano de 2/3 y k un número entero, ¿vale? Si ponemos k igual a 0, pues ya está, tenemos la solución que he sacado antes, la solución real. Bien, ¿y qué pasa con el otro valor? Con el que tenemos en el caso de e elevado a menos 1 menos raíz de 5 partido 2. Lo mismo, la solución sería el logaritmo de menos 1 menos raíz de 5, valor absoluto, partido 2. Como veis, es un número negativo, entonces eso me hace pensar en que ahora, cuidado con esto, su argumento, que es un conjunto, pues sería, en este caso, pi más todas las vueltas posibles, es decir, i
más pi por 2k pi. Pero bueno, podemos sacar pi factor común y entonces sería i por pi por 2k más 1, siendo k un número entero. Y esto, claro, hay que dividirlo también entre el logaritmo neperiano de 2/3. Ya veis que aquí cambio de una forma o de otra, logaritmo neperiano, lo pongo LOG, LN, vale, no quiero que os confundáis, pero a veces hasta me confundo yo, como queráis, a veces hasta me confundo yo, pero no hay problema, siempre estamos hablando del logaritmo natural o logaritmo neperiano, ¿vale? Ya está, estas son las soluciones complejas, la infinidad de soluciones complejas que tenéis. Aquí, como veis, aunque pusierais k igual a 0, no ibais a sacar una solución real en este lado, cosa que era obvia, puesto que aquí teníamos la raíz negativa, y con la raíz negativa no podemos entrar en el mundo de los reales, tenemos que estar en el número de los complejos, bueno, la raíz negativa, el número real negativo, ¿vale? Digo raíz negativa por esto, pero no es una raíz negativa, es un número real negativo, y como es una exponencial que da un número negativo, evidentemente estamos en el cuerpo de los complejos. Con esto termino.